Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. O hay que moverle aquí. ¿Así se...? Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Es para mí un honor estar aquí en este foro tan espléndido y gracias a ustedes. Desconfío mucho de las cosas que digo, pero no de las cosas que escribo. Entonces quiero comenzar esta plática, quiero comenzar esta charla leyendo unos pequeños textos y luego ya comentaremos sobre eso, ¿sí? Yo nací en el estado de Tamaulipas en 1959, a la orilla de un río que se llama Río Guayalejo. Ese río era en ese entonces un río muy pequeño, de aguas diáfanas, del cual yo emigré a los 15 años, pero todos mis recuerdos de la infancia se quedaron ahí. Todos los recuerdos de mi juventud, muchos de ellos se quedaron ahí a orillas de ese río, y ese río lo he hecho símbolo de lo que yo escribí. Es para mí, yo creo, la vertiente más socorrida. Comencé en 1993 escribiendo una serie de 20 fragmentos, 20 pequeños poemas, que se han alargado hasta cerca de 80 o 90 con el curso de los años y en distintos libros. Quiero leerles algo y luego comentamos acerca del asunto de qué es la poesía y para qué sirve un poema. Río Guayalejo, arteria de estos campos. La maldad crece lejos del brillo de sus aguas. Es un río solitario en el pecho caliente de este trópico. La luz que entra en sus aguas olvida pronto el cielo, y en el fondo las piedras son huevos de cierta ave que no sabe volar, sino en el corazón. Un enorme sabino con 3 siglos de sombra hunde sus largas ramas en el río. Desde su copa el sol salta desnudo al agua, se sumerge y emerge y nada hasta la orilla, y nuevamente sube y se lanza. Así es todos los días. Cuando llegue el invierno, le haremos un lugar en nuestro patio, y Él, que todo lo guarda en su memoria, nos hablará del tiempo en que la luz andaba por la tierra, sonando cascabeles. El verde de estas aguas no se marchita nunca en nuestros ojos. Cuanto más contemplamos ese follaje intenso de sus olas, tienen más savia nuestros huesos. Aquí nacimos. El barro que ahora somos se amasó con esa agua, y el aliento de Dios no pudo desprendernos de esta tierra. Cuando éramos jóvenes, hace ya algunos años, entonces por las noches me iba con mis hermanos a pescar con la red, a arrojarla y a sacar peces que entonces eran muy abundantes. De ahí nacieron estos poemas, que se llama Pesca Nocturna. Entre el coro de ranas desliza el río su cuerpo de serpiente. Un agua pura y mansa en esta noche a oscuras riega frente a nosotros una parte del cielo. Hemos venido aquí para pescar. Sacaremos estrellas en nuestras viejas redes. Pero mientras mi hermano termina de fumar y yo contemplo el agua tranquila de la noche, en voz baja mojamos recuerdos en el río.
Ah, memoria que solo con harapos reconstruye aquella vestidura. Qué desnudez tratamos de cubrir, evocando a retazos antiguas maravillas. En voz baja vestimos nuevamente los días que hace tiempo guardamos. En voz baja otra vez caminamos descalzos. En voz baja no hay muertos, ni lágrimas que aumenten el caudal de esas aguas. En voz baja soñamos que volvemos, o volvemos soñando a nuestra infancia. Al igual que las piedras en el fondo del río, habitan nuestros ojos años que la corriente de estas aguas no arrastran. Más ancho y caudaloso en su mirada, mi hermano rememora sombras de antiguos sauces, sabinos desgajados por la espada del rayo, niños que ya no están. ¿En qué noche se pierden? Es difícil saberlo. Al igual que este río, somos aguas que pasan, y el tiempo y el olvido limitan nuestro cauce. En sus partes más hondas y calladas, el río baña secretos que esta noche acechamos. Peces grandes y hermosos emergen con la red que la memoria tiende. Hace 20 años estuvimos aquí. En años sucesivos, la corriente arrastró río abajo nuestra infancia, y río abajo también tuvimos novia. Río abajo fuimos padres, adultos, gente seria y precisa. Ahora, cargando nuestra red, río abajo volvemos buscando nuevos peces, y así seguimos. Río abajo hasta la muerte. Esas son memorias de mis años de infancia en aquel río Guayarejo que se quedó en el estado de Tamaulipas. Y viene la primera pregunta entonces que yo quería comentar con ustedes, porque es algo que siempre me ha llamado la atención. ¿Para qué sirve un poeta? ¿Para qué le sirve a la sociedad un poeta? Y mi contestación, lo que yo pude pensar, metiéndome hasta el fondo de mí, tratando de encontrarle una razón de ser a esto, es que el poeta es necesario para cualquier sociedad. El poeta nos enseña a redescubrir el mundo. A diario pasamos nosotros por la misma calle y la cotidianidad nos pone un velo para que no observemos las maravillas que hay. Pero viene entonces el poeta y nos enseña con la mano, nos señala con el dedo las cosas que hay que ver y nos dice cómo hay que verlas. El poeta nos enseña a redescubrir el mundo, y al redescubrir el mundo nos enseña a redescubrir el alma. El poeta, al enseñarnos eso, nos sensibiliza. ¿Y para qué nos sensibiliza? Nos sensibiliza para que podamos acceder a lo más puro, a lo más sagrado, a lo más depurado de nuestra especie. De otra manera, no podemos. Si no existe esa sensibilidad que nos da el arte, que nos da la poesía, entonces no podemos acceder a eso. Por el pensamiento
no se puede. Se necesita acceder a eso, se necesita con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón y con todos nuestros sueños. Y eso solamente nos lo da el arte y solamente nos lo da la poesía. Solamente el arte que nos provoca esa emoción y que entre más se acerca a lo poético, más es la emoción que provoca en nosotros. La poesía es el eje rector de todo el arte. Y entre más se acerca a esa poesía, vuelvo a repetir, es más la emoción que sentimos. Nos emocionamos nosotros viendo un cuadro, nos emocionamos oyendo una canción. Es por el acercamiento a la poesía. ¿Sí? La poesía es el eje rector de todas nuestras emociones. Todo gira alrededor de eso. Y el arte, y en especial la poesía, se encarga de redescubrirlo. Nos enseña a ser más humanos. Y entonces, ¿qué debe tener el poeta para llamarse un poeta? Debe tener una sensibilidad extraordinaria. Pero resulta que todos tenemos una sensibilidad extraordinaria, porque todos somos capaces de emocionarnos con las mismas cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona que no es poeta y alguien que es poeta? Pienso yo, la única diferencia es que el poeta sabe nombrar sus emociones. Eso es. Y las nombra de una manera tan precisa que eso que nombra vale para todos los que lean ese poema o vean ese cuadro o escuchen esa melodía. Para eso es entonces esa sensibilidad. Y el poeta escribe, y al escribir no escribe para él, escribe para todos. Viéndose hacia el fondo de sí mismo, escribe por todos. ¿En qué medida? Un poeta es el que escribe por muchos. Y un gran poeta, dijo Octavio Paz, es el que escribe por todos. Entonces, la única diferencia entre un poeta y una persona que no es poeta es el hecho que el poeta sabe nombrar. Pero nosotros en el hecho de la lectura, y ahí está la importancia de leer, podemos revivir exactamente la misma emoción que generó ese poema. ¿Sí? Podemos vivir esa misma experiencia vital del poeta al leer el poema. Por eso es la importancia. Al leer asumimos nuestra condición de poeta aún sin serlo. ¿Pero por qué la asumimos? Porque lo estamos leyendo y nos está provocando el mismo hecho estético al momento de la lectura. Hay otra cualidad del poeta. El poeta debe ser honesto. Si el poeta no es honesto, entonces no va a provocar una emoción. Yo solamente puedo emocionar a quienes me escuchan si yo siento esa emoción por hacer las cosas que yo hago. Si no, no puedo transmitirlo. De ahí viene el problema de por qué los niños y los jóvenes no se acercan a la lectura. Porque no tienen maestros que se emocionen. Porque no tienen maestros que lean. Por eso, porque no hay maestros de lectura que les indiquen y los guíen, por eso los alumnos nos enseñan a leer. Y por eso somos el penúltimo país de Latinoamérica en lectura. Creo que nada más le ganamos a Haití, ¿no? Que ostenta el último lugar.
cosa que, pues bueno, ahí está. Entonces el poeta, al escribir y al ser honesto consigo mismo, ¿sí?, al ser honesto, escribe por todos y para todos. ¿Cómo redescubrir entonces cuándo hay una poesía verdadera y cuándo no la hay? La poesía se basa en 3 cosas importantísimas: la música, la imagen y el sentido. Si alguna de esas falló todo el poema, porque el poema es una estructura. Si algo en la estructura falló todo. Entonces, concluí esta parte. El poeta no puede hablar de nada más que de sus propias experiencias, de sus obsesiones y de sus sueños. Nadie puede escribir un poema emocional por encargo. El poema debe de venir de adentro. Voy a continuar leyendo porque de repente me cuesta mucho trabajo hablar de esas cosas. Quería comentar, entonces, después de la salida de ese río Guayalejo, escribí lo siguiente: fue la necesidad la que me obligó a salir del paraíso. El paraíso es divinamente hermoso, pero no podemos hacerlo productivo sin destruirlo. En el paraíso no damos frutos que sean nuestros. Como aquellos que mueren jóvenes y son así recordados para siempre, salí del paraíso, tal vez para conservarlo intacto en mi memoria, tal vez para cantarlo con mis ojos de infancia. Así llegué a la ciudad. Y llegar a la ciudad fue para mí perder la inocencia. Y perder la inocencia quiere decir crecer. Y crecer quiere decir contraer enfermedades, de las cuales más tarde o más temprano uno tiene que morir. Entre ellas está la soledad. Y leo algunos poemas de cuando yo llegué a esa ciudad y cómo me fue. Ciudad en ruinas. He de contar ahora que existió una ciudad con avenidas, con torres, con relojes. La sola brisa hacía repicar campanas y los maitines agujereando el sueño, despertando al sonámbulo, indicaban la hora de dar gracias al Dios benevolente. El tiempo no corría, danzaba. Cada minuto caía como diamante en el espejo donde el agua se movía tornasolada por la aurora. Esa era mi ciudad, ese mi canto. Ahí los nobles corazones me sitiaban y aprendí a dar frutos con alas de libélula que escapaban en todas direcciones. Algo pasó después. Cayeron las campanas, los relojes. Las avenidas se cubrieron de musgo. Y he aquí que ahora, mientras duermo, es mi sombra la que busca alimento, lamiendo el frío reflejo de unos cristales rotos. Sueño. En mi sueño llovía. Mi cuarto estaba a oscuras y en la calle el relámpago iluminaba un agua turbia y sin sonido. Las casas me mostraban solo fachadas negras. La ventana tenía gruesas barras de hierro y sus cristales rotos aún destrozan mis brazos.
Nunca sabré por qué tan terrible castigo. Negros muros me ataban y en las 4 paredes no había ninguna puerta. Pude huir. Salí del sueño a una limpia mañana, pero la lluvia se quedó dentro de mí y aún no cesa. Confesiones. Teníamos un gato, mitad tuyo y mitad mío. Vivíamos felices y el gato ronroneaba a nuestros pies, comía de nuestra mano y dormía con nosotros. Pero surgieron odios, malas hierbas, grietas entre tú y yo, y por no darnos muerte poco a poco, por la mitad partimos aquel hermoso gato y aceptamos vivir, cada uno por su lado, cargando esos despojos. El gato es lo que queda del amor. Escombros. Un dolor guía mi mano hasta tocar escombros. Como una campana movida por el viento, mi corazón repica. Estoy solo en la noche, solo con el escalofrío que me recorre y el alarido en círculos llevado por mi sangre y el peso que mi voz tiene en la sombra. ¿Por qué no estoy dormido? ¿Desde qué oscura sed tiembla mi boca? En mis ojos estalla un tiempo negro. En mi sangre el insomnio forma coágulos. Mi sombra es tan oscura que deja manchadas las paredes. Duele en la oscuridad tocar escombros. Después de haber amado, el cuerpo queda a oscuras. Hay por ahí recuerdos, astillas que fingen ser luz bajo los párpados, vagos rastros de oro sobre la piel enferma. Lo demás es la noche. Lo demás es el viento de la noche. Lo demás es el olor del viento de la noche. Y uno anda en la noche como por una ciudad desconocida. Limpio mi cuerpo amado en el agua más pura que corre por mi sueño. Lavo estas manos que te recorrieron y este pecho sobre el cual floreciste. Lavo las piernas que hasta ti me llevaron y los brazos que en vilo sostuvieron tu sueño. Limpio mi cuerpo amado, de derecha a izquierda y de norte a sur, hasta borrar tu nombre. Pero es solo un momento. Al cabo de 100 o 200 latidos, la podredumbre vuelve a salir del corazón como una espuma negra. He entrado en la ciudad como entrar en la niebla. Después de haber amado, el alma queda a oscuras. Andaré como el viento tocando viejas puertas, hiriéndome la sombra contra los largos muros. Has quemado en mi voz las últimas estrellas. Lo que escribo es ceniza. La piel es esa lámpara que mantiene la luz después de la caricia. Con ella en nuestras manos damos pasos seguros a pesar de la noche o del telón raído de la lluvia. Pero esta noche mi soledad tropieza. Mi corazón a oscuras equivoca el camino. Al ir te dejas la ciudad más fría, el aire más oscuro, las calles más angostas y más largas.
Hay un viento en mi sueño que rompe ramas verdes, arranca de raíz mis árboles frutales, abre puertas de golpe, quiebra espejos, silba en las cuerdas de mis nervios como un endemoniado. Después se va. Se vuelve un remolino de espuma en la garganta, mientras yo trato de ordenar mi sueño y reconstruyo los espejos para ver. Bueno, esa es la parte triste del amor, ¿no? La parte negra. Y viene una parte luminosa antes. Yo creo que, bueno, leo el epílogo. Breve. Te he sepultado ya en la tierra que amaste. Debajo de estas cicatrices se pudre lentamente tu recuerdo. Bueno, decíamos que el poeta solo puede conmover si es auténtico. Yo he tratado de ser siempre fiel a esto. Y creo que no he escrito hasta ahora un verso que no sea dictado. Los versos, para que conmuevan, deben salir desde lo más hondo de nuestra conciencia, de nuestro inconsciente. Entre más se acerquen al inconsciente, entre más profundo sea el lugar de donde salen los versos, tienen más capacidad de conmover. ¿Y por qué hablo tanto de la emoción? Porque la emoción es la conducta más compleja del hombre. ¿Y por qué? Porque para que nosotros nos emocionemos se requiere de todo nuestro cuerpo, se requiere del corazón, los sueños, los pensamientos, la conciencia, nuestro cuerpo, todo funciona al mismo tiempo cuando nos emocionamos. Y la emoción tiene una cualidad, no se puede nombrar directamente. No puedo decir estoy triste y lograr conmover. Tengo que buscar una imagen externa que se adecue a la imagen interna que yo tengo para lograr esa emoción. Si no, no se puede. Por eso de ahí es de donde fallan muchos poemas, porque muchos poemas se quedan en lo superficial, se quedan en la mera anécdota y no trascienden, en la mera anécdota personal. Y entonces, si esos versos no logran salir de allá, de muy al fondo de ese ser humano que se llama poeta, pues entonces no logran el cometido de lo que busca la poesía, ¿no? Que es, al fin de cuentas, conmover. Estoy tratando en estos últimos años de encontrar de justificar la poesía, no como una actividad del pensamiento, sino más bien como una actividad orgánica. Y en eso estoy empeñado, ojalá y lo pueda conseguir. Creo que tengo por ahí algunas vertientes que me ayudan y que creo, por lo menos eso me ayuda a seguir, que estoy en el camino. La poesía no es una actividad del pensamiento, el pensamiento es una cuarta parte, pero las otras 3/4 partes pertenecen a todas las otras instancias corporales nuestras. ¿Sí? Una imagen, para que vean. La imagen no tiene sustento real. La imagen nada más se forma adentro de nuestra conciencia. Adentro de nosotros es donde se forma la imagen. La imagen no existe afuera. La imagen está acá.
Bien. Una imagen del río, de la niñez. Cuarto creciente, se llama. Se les voy a contar. Es de cuando nosotros nos quedábamos en el río, cuando éramos niños, jugando hasta que llegaba la noche. Y entonces escuchábamos la voz de mi madre que nos llamaba desde por allá, desde muy lejos, gritándonos que ya regresáramos ya a casa para cenar. Entonces de ahí, de esa experiencia, surgió este pequeño poema de 7 versos, muy breve. Es una pequeña imagen. Tomamos el hacha con que nuestro padre corta leña. Pusimos el disco de la luna sobre un tronco y lo partimos en 2 partes iguales. Una colgamos en el cielo para que los adultos la contemplen. Con la otra jugamos en el río. Esa es lo que puedo decir. Para mí es una imagen que de repente surgió. ¿Cómo surgió? No sé. De repente tiene que haber esa sintonía y estar buscándolo. Si no existe esa sintonía, no podemos llegar a eso. No podemos llegar a la poesía. Entonces es una cuestión de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y estar dedicados a ello. Por supuesto, para un lector es más fácil. Buscamos el lugar ideal, el silencio y nos sentamos a leer. Qué fácil, ¿no? Así es. Y ojalá nos libráramos de esos sufrimientos, de decir, lo que estoy escribiendo no sirve. Porque siempre tenemos ese temor de que lo que escribamos realmente no logre ser llamado verso o ser llamado poesía. El poema del río de la infancia terminaba así. Cruzamos el río bajo la luna llena. Tocamos las piedras bajo el agua con nuestros pies desnudos. Teníamos que cruzarlo como se cruza un sueño que después se hará sangre en nuestro cuerpo. Caminamos despacio para beberlo todo. Ya estamos en la orilla. Desde esta parte el río a la luz de la luna es un collar de oro que nadie arrancará de nuestro pecho. Muchos años después escribí sobre ese mismo río, pero desde otra vertiente más triste, cuando llegan las enfermedades, cuando empezamos a quedarnos solos, porque fallece alguien, porque ya no está con nosotros. Y entonces ese río se convirtió con los años en un símbolo, pues quise hacerlo así. Pero vamos a hablar de algo más alegre. ¿Qué les parece el amor? Pero no lo triste, sino lo luminoso que es el amor. Y quisiera compartirles algunos poemas. Si tienen una pregunta hasta aquí, con todo gusto. ¿Quieren que siga leyendo y nos quedamos con las preguntas para después? Muy bien. Bueno, en esta voy a leer unos poemas eróticos, pero tengan ustedes en cuenta que estos poemas los escribió un muchacho hace ya 30 años o 20 y tantos. Entonces, por eso de repente está ahí muy presente el deseo. Nada se puede hacer en la vida sin deseo. Nada. Entonces el deseo sexual es yo creo la parte la más intensa del hombre. Es lo más fuerte, lo que más nos gana. Y yo escribía entonces así, desvelándome y
leyendo y todo eso, y escribía del amor. Era bonito escribir del amor. Una noche tus muslos se abrirán como un libro para mí, y como un libro te leeré, como un poema con olor a deseo, deleitando pausado las sílabas de luz que guardas al vestirte. Y una noche también conoceré la música que llevas, el pentagrama de tu cuerpo, cuando te acerques vestida solamente del color de tu piel y el deseo encienda un aire de orquesta entre tus pechos. Y haremos el amor como boca y palabra, como el violín y el arco iluminados por el genio, como la ola y la arena, hasta dejar un cúmulo de espuma caer en nuestros nombres. Sí, una noche tus muslos o tu libro o tu música se abrirán para mí. Embestirás frenética mi destello unicornio, sembrarás el silencio con gemidos dorados, y yo descansaré por fin sobre tu sueño y arrojaré largas noches al cesto de basura. Ella es el mundo. En sus ojos la luz destila sueño, en su pelo la noche anida sus estrellas, y en su voz beben agua las palabras marchitas. Más abajo la luz formó densas colinas. Ahí duerme el asombro, ahí reposa el agua sus destellos que ciegan. Existe entre sus piernas un perfume que sirve para atar arcoíris, para domar las furias más salvajes. Pero lo más preciado, lo que conmina a arqueólogos y aventureros ávidos a subir esas cuestas de luz endurecida, es la certeza de que hubo un paraíso con árboles frutales, de los cuales aún quedan las sombras. He despertado y oigo el canto de los pájaros que anidan en tu sueño. Una luz que abre puertas y descorre cortinas nos encuentra desnudos. Duermes aún. La luz penetra en ti como en el agua. Tu piel llena de sol las paredes del cuarto. No hay una nube que cruce por mi voz, ningún rastro de niebla en mi garganta. He despertado con la palabra clara. De tu cuerpo sin sombra surge el día. Quisiera despertarte con ramos de rosas y de besos y entrar por tu mirada hasta tocar el árbol donde cantan los pájaros. Nada pudo la noche, nada pudo el invierno ni la lluvia contra el verano intenso de mi carne. Ahora estamos desnudos. Comenzaré a besar tu piel, a ararte con mis manos, a fecundarte toda, hasta que broten flores en tu cuerpo. Lo sé muy bien y sé que lo presientes. Donde quiera que ponga en ti mis labios, estoy besando mi propio corazón. Vi caer su vestido y visitó la luz los más oscuros rincones de mi cuarto. Se recostó en el lecho y ascendí por su piel buscando la dorada manecilla de la puerta de entrada al paraíso. Después bajé despacio hacia el olvido. Más allá de su cuerpo, todo estaba en penumbra. Un consejo. Nunca cierres los ojos cuando amas.
podría dejarte ciego la propia luz interna que despides. ¿Qué les parece si me preguntan acá? Muchos años después, escribí un poema con el que gané el premio Efraín Huerta de aquí del estado de Guanajuato en 2004, que se llama La noche es el mar que nos separa. Pero quiero que vean del deslumbramiento inicial, porque el amor también cambia y el sentimiento cambia también con los años. ¿Cómo? Ahora ya es más mesurado el verso. De la noche es el mar que nos separa, es este fragmento. Suicidios, guerras, terremotos. El diario desayuno de funestas noticias. Y en la calle la gente que te empuja, los coches que te insultan, el humo revulsivo del altar del progreso. ¿Cómo trinchar el día en nuestra mesa? ¿Cómo llevar lo amable a nuestra boca? Pero toco tus manos, te beso en la mejilla y el mundo es nuevamente apetecible. Tierra. Es pan y leche y miel tu blanca desnudez sobre mi lecho, y saciado de ti, santificado, doy mis más bellas rosas a los cerdos. Con voz de lluvia fresca predico en el desierto, y el cordero y el lobo se hermanan en mi pecho. Todo lo soy por ti. El hombre es lo que come. Bueno, ahora sí. Bueno, muchas gracias. ¿Podemos dejar un rato para algún comentario o alguna pregunta? Sí, Vicky. Yo lo que percibo es que al irse del pueblo, o sea, no se fue por su voluntad, o sea, lo decidieron otras personas, pero hay un antes y un después. O sea, al salir ¿De mi tierra? de tierra, o sea, hay un antes y un después. Yo me imagino que es no solo por la tierra, no, sino por la edad. También siento yo que influyó mucho, ¿no? Porque antes era un niño y al cambio de ambiente, pues también cambió la persona al ser ya de otra edad y adquirir responsabilidades o conciencia ya más de las cosas. No sé si Sí, yo. o sea, es Claro. lo que yo percibo. Sí, estoy de acuerdo. Yo pienso que fue benéfico, a pesar de lo triste y doloroso que fue el separamiento de mi tierra. Fue benéfico porque así la pude guardar. De esa manera la conservé intacta. Si me hubiera quedado ahí, pienso, es como un mural. Un mural requiere de cierta distancia para verse. Si se acerca uno demasiado, no logra percibir todo. Entonces sí, creo que sí, tiene usted razón. Fue benéfico y bueno, a pesar de lo doloroso, creo que el resultado fueron estos versos, ¿no? Que ojalá pues lleguen y logren pues, su contenido, ¿no? su propósito.